Despegue extremo. El momento exacto en que un B-52 responde a una alerta de emergencia. La alarma que rompió el silencio. La calma de una base aérea puede romperse en un instante. En medio del murmullo constante de motores en reposo y protocolos rutinarios, una alarma aguda sacudió los hangares. Era una señal inconfundible. Despegue de emergencia. Sin margen para vacilaciones, los equipos de tierra entraron en acción como un engranaje perfectamente sincronizado. El objetivo era claro: poner en vuelo un B-52 Stratofortress, el titán de los cielos, lo antes posible. No importaba el calor abrasador del asfalto ni los vientos cambiantes. La prioridad era levantar a esa bestia del suelo antes de que el reloj marcara un segundo más. El B-52 no es una aeronave cualquiera. Con más de medio siglo de historia y servicio en los conflictos más complejos del planeta, este bombardero sigue siendo una columna vertebral del poder aéreo estadounidense. Su tamaño impone, su capacidad de carga sorprende, y su resistencia ha sido probada una y otra vez. Pero nada de eso importa cuando el protocolo dicta que debe despegar a toda velocidad, y menos cuando el tiempo apremia y el riesgo es alto. El piloto, un comandante veterano con decenas de misiones a sus espaldas, se colocó al mando con una serenidad que solo se alcanza tras años de preparación. La tripulación no necesitó más instrucciones. Cada uno conocía su rol a la perfección. Los motores comenzaron a rugir mientras los técnicos despejaban la pista. Las compuertas se cerraron, los sistemas se activaron en cadena, y la bestia de acero avanzó hacia su punto de lanzamiento. La pista se convirtió en una línea de tensión pura. A cada segundo, las turbinas aumentaban su potencia, generando una onda sonora que retumbaba en los huesos. El aire se cargó de adrenalina. Cuando el B-52 inició su carrera, parecía desafiar la física. Su masa, normalmente intimidante, se elevó con gracia. En segundos, ya estaba en el aire, dejando atrás el suelo como si nada pudiera detenerlo. Así comenzó una maniobra que no estaba ensayada, que no seguía un guión. Solo instinto, entrenamiento y precisión. El arte de domar una fortaleza aérea en plena emergencia. Una vez en el aire, la verdadera batalla comenzó. No era contra un enemigo visible, sino contra el reloj, la presión y las probabilidades. El B-52 Stratofortress, esa leyenda voladora forjada en la década de 1950, estaba ahora en modo supervivencia. No había margen para error. La tripulación sabía que cada segundo contaba. No era un entrenamiento, era una situación real, y solo los mejores podían mantener el control en el corazón del caos. El comandante tomó el control absoluto. A su lado, el copiloto revisaba los sistemas críticos con una precisión milimétrica. El ingeniero de vuelo monitoreaba el rendimiento de los 8 motores Pratt Whitney TF-30 y 3, cada uno rugiendo como un coloso en plena furia. Detrás, los oficiales de guerra electrónica y de armamento verificaban que todo estuviera preparado en caso de un escenario más extremo. En ese instante, no eran solo soldados, eran una máquina pensante, una unidad perfecta de carne, hueso y acero. Las pantallas interiores reflejaban una sinfonía de luces, números y gráficas. El piloto tenía que tomar decisiones en segundos. ¿Aumentar altitud o mantener nivel bajo? ¿Virar a estribor o mantener la trayectoria original? ¿Liberar peso o conservar combustible? Todo mientras la torre de control lanzaba datos codificados, reportes de clima y señales de tráfico aéreo en zonas cercanas. A bordo, el silencio no era miedo. Era concentración absoluta. A pesar de la tensión, el B-52 demostró por qué sigue siendo un emblema indiscutible. Volaba con estabilidad, no temblaba, no dudaba. Cada respuesta del sistema era firme, como si supiera que estaba siendo puesto a prueba una vez más. El avión no solo respondía, brillaba. Volaba con el orgullo de una máquina que ha surcado los cielos durante décadas y que todavía puede liderar en momentos críticos. En el exterior, el cielo parecía despejado, pero la tensión cortaba el aire como una cuchilla invisible. La operación no había terminado. Lo más difícil aún estaba por venir. Llevar de regreso esta fortaleza aérea a tierra, sin margen de error, con cada gramo de precisión y temple. Un regreso cargado de tensión y precisión milimétrica. El momento de regresar a tierra no solo representa el cierre de una misión, sino la etapa más crítica de cualquier vuelo de emergencia. El B-52 Stratofortress, ya estabilizado en altitud media, debía iniciar su descenso con extremo cuidado. El viento se había vuelto impredecible, y aunque el cielo parecía despejado, el radar mostraba corrientes irregulares en los niveles inferiores.
El comandante ajustó los controles manuales, asumiendo personalmente cada parámetro del vuelo. Era él contra los elementos, contra la presión, contra el fallo que nunca ocurrió, pero que todos temían. La pista estaba lista. Los equipos en tierra mantenían la comunicación constante, siguiendo cada variación en el ángulo de descenso. Desde las torres, los operadores monitoreaban datos en tiempo real. Sabían que este no era un aterrizaje más. La nave venía de un despegue no programado, sin la verificación completa de sus sistemas, con una tripulación que había actuado a contrarreloj. Las condiciones eran aceptables, pero el margen de error era cero, y todos lo sabían. Dentro de la cabina, los segundos se dilataban. El copiloto leía los indicadores en voz baja. El ingeniero repasaba la presión hidráulica y la velocidad del tren de aterrizaje. Los ojos de todos estaban en el altímetro, en el horizonte artificial, en las luces que guiaban el descenso. Cada movimiento del yugo era calculado. No había improvisación, solo experiencia y temple. El gigantesco fuselaje descendía con una elegancia inesperada. Sus más de 200.000 kilogramos se desplazaban como si flotaran. Cuando las ruedas tocaron pista, el estruendo fue seco, firme, sin rebotes. Un aterrizaje perfecto, ejecutado como si hubiese sido planificado durante días. Pero solo habían pasado minutos desde aquella alarma que lo cambió todo. Los frenos hidráulicos, combinados con los aerofrenos dorsales, redujeron la velocidad sin sobresaltos. El B-52 se detuvo en la pista con la majestuosidad de un titán que sabe lo que vale. Los equipos de emergencia se acercaron, pero no hubo necesidad de intervención. La tripulación descendió con la frente en alto. Habían cumplido. El rugido del despegue se transformó ahora en el silencio de la admiración. Un vuelo que comenzó en urgencia terminó como una lección viva de profesionalismo extremo. El día que el B-52 demostró que sigue siendo invencible, cuando todo terminó, lo que quedó no fue solo el registro de una operación exitosa, fue una demostración brutal de por qué el B-52 Stratofortress sigue siendo, después de más de 70 años, el rey indiscutible del cielo estratégico. Este bombardero no es solo una máquina, es una declaración viva de poder, resistencia y adaptabilidad. Y cuando el mundo lo ve despegar en una emergencia, cuando lo ve regresar como si nada hubiera ocurrido, comprende que el tiempo no ha vencido a esta bestia de acero. Al contrario, la ha perfeccionado. La tripulación fue recibida entre miradas silenciosas de respeto. No hubo ovaciones, ni discursos. Solo el reconocimiento implícito entre soldados que entienden lo que significa enfrentarse a lo inesperado y salir ilesos. Los técnicos revisaron cada componente de la nave, y aunque no se detectaron fallos graves, el informe final dejó claro que la pericia humana fue lo que evitó una tragedia. Cada decisión tomada a bordo, desde el primer segundo hasta el aterrizaje, fue exacta. El protocolo de emergencia se ejecutó al pie de la letra, pero lo que hizo la diferencia fue el factor humano. El B-52 había volado miles de kilómetros en conflictos alrededor del mundo. Había sobrevolado Vietnam, Irak, Kosovo, Afganistán. Pero este vuelo no llevó misiles ni bombas, llevó algo más pesado: la responsabilidad de actuar bajo la máxima presión. Y eso, en aviación extrema, vale más que cualquier arsenal. La escena final fue casi cinematográfica. El sol cayendo sobre la pista, el avión rodando lentamente hacia el hangar, y la sombra alargada de una tripulación que escribió otra página de honor en la historia aérea. No hacía falta más. El rugido de esos 8 motores aún retumbaba en las cabezas de todos. Un rugido que no amenaza, que no presume, sino que recuerda al mundo entero por qué nunca debes subestimar a una leyenda. Si vibras con cada maniobra arriesgada, si te fascina la ingeniería que desafía los límites y la valentía de quienes pilotean gigantes de acero, suscríbete ahora a Aviación Extrema. Aquí no solo contamos historias, las vivimos en cada vuelo.